Muy buenas noches, amigos de Efecto Mundial. En esta ocasión mi invitado ha sido agregado cultural en las embajadas de México en los Estados Unidos de América, en el Reino Unido, director del IMCINE y uno de los hombres que yo considero más conocedores de la cultura mexicana y, por cierto, del mundo. Mi invitado esta noche es el licenciado Ignacio Durán. Nacho, muy buenas noches. Buenas noches. Con él discutiremos algo que va a ser un poco sui generis, yo diría, en la programación que hemos tenido hasta ahora, ya que daremos un recorrido a las grandes tendencias culturales mundiales. México es una gran potencia mundial en materia cultural, pero conviene verlo en el contexto de las grandes corrientes del pensamiento, las grandes corrientes de la literatura, las grandes corrientes de las bellas artes. Así es que con Nacho Durán haremos este recorrido después de esta pausa. Poder blando es un término utilizado en relaciones internacionales para describir la capacidad de un actor político, como por ejemplo un Estado, para incidir en las acciones o intereses de otros actores, valiéndose de medios culturales e ideológicos. El término fue acuñado por el profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Nye. El valor del término como teoría política ha sido discutido, sin embargo, ha sido ampliamente utilizado como forma de diferenciar el poder sutil de la cultura o las ideas frente a las formas más coercitivas, también llamadas poder duro, como la acción militar o la presión económica. Como promotor de la cultura de México, Ignacio Durán ha tenido una gran trayectoria, una de las más destacadas a mi juicio, y pues surge una pregunta, Nacho, como muy obligada. Cuando se encuentra uno en el asiento de un agregado cultural en embajadas tan importantes como es Estados Unidos, vecino, en fin, de México, el Reino Unido, que en sí mismo es un gran proyector de cultura mundial, tienen grandes medios, y bueno, pues simplemente el idioma inglés, que ya proyecta de una manera muy amplia en el contexto internacional. ¿Cómo pondrías en la balanza, digamos, lo que los mexicanos quisieran que se conozca de México, de este nuevo México, digamos, de la creación actual de cultura y de arte en el país, y lo que los locales te demandan? ¿Cuál sería el equilibrio? ¿Te siguen demandando que lleves a Frida Kahlo o ya no y que lleves a nuevos valores? ¿Cómo sería este balance? Mira, depende de en dónde. Hiciste una pregunta muy pertinente, porque en los Estados Unidos hay una extraordinaria vocación, entusiasmo, interés por los aspectos icónicos de la cultura mexicana. Frida Kahlo, los muralistas. Y como estamos muy cerca el uno del otro, la cultura realmente se filtra. Hay pastorelas, hay estas manifestaciones folclóricas en cada uno de los pueblos en donde hay una comunidad mexicana. El Lincoln Center, el Kennedy Center, revisa paulatinamente, muchas veces, o en forma de un festival, a la cultura de México. Pero esa a la que te refieres, lo que nosotros consideramos nuestra cultura. Esa es la demanda que se recibe básicamente de la población en Estados Unidos. Sin duda. Por el otro lado, México se ha encargado, se ha cuidado muy bien de promover esa cultura. Yo creo que desde los años 50, digamos, recuerdo aquí a Fernando Gamboa con una gran exposición que se llamaba Imagen de México, que recorrió el mundo. Todas las embajadas de los distintos países, en los distintos países, tuvieron esta gran muestra de arte pictórico mexicano, desde lo prehispánico hasta lo que en ese momento era lo último. Es decir, estoy hablando de Tamayo, estoy hablando tal vez de... Mismo Diego Rivera en esos años. No, más acá, de un joven José Luis Cuevas, de Gilberto Aceves Navarro. Pero después México se ha también caracterizado por tener estas grandes exposiciones. Seguramente tú recordarás los 30 siglos de esplendor. En Nueva York, sí. En Nueva York, que después ha sido mencionada, tomada como punto de partida, de referencia para las más grandes muestras. Esta es la gran muestra de prestigio que los países quieren mostrar, muy válidamente. Es decir, es la identidad, es la afirmación de lo que ellos consideran lo mejor. Y para eso los mexicanos lo hemos hecho muy bien. Ahora, Londres. Ahí la cosa es un poco distinta. Hay, sobre todo, dos instituciones que se caracterizan
por estar muy al tanto de lo que sucede en México y requerir de parte de la Embajada de México una visión un poco más ayornada. Es la Tate Gallery y el Barbican Center. Ahí sí Orozco, les encanta ver las vanguardias y les encanta ver las tendencias. sin duda, y lo hace muy bien, es decir, todos los jóvenes pintores, artistas mexicanos de arte conceptual han exhibido en estas espléndidas instituciones de cultura. Por el otro lado, una literatura cada vez más vinculada a lo moderno. Se habla de lo que está pasando del año 2000 a la fecha, sin que por esto no haya interés en Octavio Paz, en Carlos Fuentes, en Juan Rulfo. Pero van descubriendo autores nuevos. Y lo hacen muy bien. Estos los británicos. Eso es los británicos. Creo que una situación similar existe en Francia. Francia también está muy al tanto de las vanguardias mexicanas. Y que para una agregado cultural pues es extraordinario, porque esto te da un abanico muy interesante para mostrar al público, que muchas veces es muy ávido, no solo de la muestra, sino de información detrás de lo que estás presentando. ¿Y sientes que las embajadas normalmente responden más a esa demanda o México ha tenido una estrategia cultural, déjame decirlo así, para posicionar ciertas cosas que a México nos interesan? Y lo planteo en los siguientes términos. Yo recuerdo muy bien en esta referencia que hacías de 30 siglos de esplendor, una magnífica, de las mejores exposiciones quizá en la historia de México, la que se hizo en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y en ese momento era un acompañamiento de las negociaciones que había sobre el Tratado de Libre Comercio. Sí. Es decir, había que presentar una cara de México muy compleja, muy vasta, muy rica, para que cuando ya llegaran las discusiones al Congreso sobre si los aranceles se debían de reducir o no, pues vieran que este país tenía una entidad muy grande, una fuerza cultural, no era cualquier país. Es decir, que el casamiento se estaba dando con una novia verdaderamente valiosa, ¿no? Correcto. Yo la verdad que no detecto en los últimos años, en estos, no sé, 5 años por lo menos que van, y quizá incluso del periodo de Fox, que se haya acompañado, o sea, que la cultura haya sido ese gran abridor de puertas para algunos otros temas en los que México tiene interés en el mundo. Pero quizá es una percepción incompleta de mi parte. Yo creo que es correcta. Es decir, podría recordar una gran exposición de Teotihuacán en París, en el Museo del Quai Branly, verdaderamente espléndida. Ha habido exposiciones, sobre todo del pasado prehispánico, que son extraordinariamente requeridas. Una muy reciente en el Museo Británico. Pero todas estas exposiciones se han dado independientemente de una estrategia más amplia. De una estrategia política económica. Realmente son parte de una estrategia cultural de México, pero no están vinculadas a esto que decías, y es muy interesante, de el soft diplomacy, para usarlas como una llave de entrada, claro. Para que entonces haya una mejor, más agradable, más dúctil, suave, dulce percepción del país. Si bien México tiene este desafío, por otra parte tiene esta riqueza tan pujante como siempre se le observa en materia de creatividad y cultura. Creo que sería el caso, ¿no? Es decir, porque ahorita mismo, ¿qué otra agenda tendríamos tan central como esa en el país? Claro. En ese sentido, debo recordar la propuesta mexicana después de la Revolución, que es similar a la que ahora mencionas. Si después de la Revolución empezó a hacerse del conocimiento de la gente, sobre todo el cine. Las películas de Fernando de Fuentes, El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa, El prisionero 13, empezaron a difundirse en los Estados Unidos, en España y en algunos países europeos. Es decir, se hablaba del reciente y doloroso fenómeno de la revolución por el que acababa de pasar el país. Ahora está sucediendo un poco lo mismo. Hace poco,
par de días que la película El infierno de Luis Estrada fue recipiendaria del premio Coral en La Habana. En La Habana. Igualmente se ha distribuido este cine que habla del tema que nos ocupa, el doloroso tema de la inseguridad, de la delincuencia. Está las películas Miss Bala, y podría mencionar muchos, que son vistas en los Estados Unidos. La Reina del Sur. En La Reina del Sur, y también la literatura. Es decir, todo esto empieza a darse, y qué mejor forma de hablar de este fenómeno terrible, como bien apuntas, que a través de los artistas, a través de los creadores. Claro, ¿no? porque Es decir, porque no solamente, en primer lugar, creo que hay un tema clave en esta difusión cultural, que no hay una censura a lo que está sucediendo. No me imagino una situación así en la España franquista. Claro. Como recuerdas, el cine de Saura o de otros cineastas como él eran muy controlados. Eran muy controlados. Bueno, Nacho, vamos a hacer un pequeño corte, un primer corte, y regresamos con más sobre la cultura mundial y la posición de México en el mundo.